tengo muchos años de experiencia jugando en Primera A. Ahora estoy en el vestuario de la Primera D. Y en estos tiempos de pandemia hice una canción. Para venir acá, ¿te fumaste un charuto, para venir acá, un porro o no? Buena. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos arrancando en este martes por la noche para hacerte compañía en vivo a través de la pantalla del Veo. ¿Dónde si no, mi querido amigo? Hoy un programa especial porque hoy nuestro productor general está cumpliendo años, que ya lo vamos a estar saludando. El señor Martín Jesús hoy está cumpliendo años, así que yo en la primera parte me voy a apurar para no hacerlo renegar, porque después se enoja, dice, no, son muy largueros, qué sé yo, así que hoy vamos a intentar cumplir con nuestro querido amigo. Estamos a través de las redes sociales, ahí lo estás viendo, Veníamos Bien TV, nos encontrás en Instagram, también en Facebook, estamos en vivo a través de YouTube, en nuestro canal Veníamos Bien TV, lo buscás ahí como canal en YouTube y lo vas a encontrar. Y también tenemos el WhatsAppero para que nos mandes tu mensaje. Estuvieron llegando algunos mensajes después de las repeticiones que vamos teniendo durante la semana, con algunos de los temas que fuimos charlando la semana pasada. Así que bueno, te invitamos también a que te sumes. Ahí lo tenés, 342-590-4347. Veo mal, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Ese es nuestro WhatsApp. Bueno, como ustedes ya saben, arrancamos todas las semanas con nuestra película de la semana. Tenemos un amplio repertorio en nuestro videoclub. Nosotros somos a la vieja escuela, con los VHS todavía. Y la del día de hoy se llama Los Infiltrados. Un peliculón. Un peliculón. Es una trama que tiene un poco de todo, Tiene un poco de todo. Recordarás, ¿no? Parte de lo que fue la película Los Infiltrados. Y acá están nuestros personajes de los cuales vamos a hablar el día de hoy, nuestros protagonistas. Y lo ves ahí a la derecha de tu pantalla. No es Matt Damon. Tiene una onda Matt Damon en Los Infiltrados, pero no es Matt Damon. Es el fiscal Ezequiel Hernández. Vamos a estar hablando de uno de los protagonistas de la película de hoy. Al medio, el diputado provincial, precandidato anticipado a gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, exministro de Seguridad también. Y a la izquierda de tu pantalla, al exministro de Seguridad, Marcelo Saín. Los Infiltrados. Bueno, a ver, hace algún tiempo atrás, hace bastante atrás, conocíamos la noticia de que en la provincia de Santa Fe había un supuesto aparato montado por el exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, de inteligencia, vamos a llamarlo así, donde aparecían perfiles de personas. Y mientras era ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, según lo que aparecía mediáticamente, Saín tenía estas carpetas, ¿no? Los carpetazos de Saín, se hablaba en su momento. Una frase que además sonó en la legislatura de la provincia, ¿no? Se habló en su momento de los carpetazos de Saín. Si son carpetazos de Saín y si lo trasladamos a ese momento, indudablemente, ¿el uno quién es? ¿O quién era? Sigue siendo, pero en ese momento, Saín. Y el uno soy yo, dice Omar acá, ¿no? Y Saín dice, claro, él es el uno. Sin lugar a dudas, Saín era en ese momento un hombre de Perotti. Con lo cual, de alguna manera, de ser cierto todo esto, directamente apuntaba a la boya de flotación de la gestión. Digamos, el propio gobernador pidiéndole a su ministro que le haga perfiles. ¿O se cortaba solo el ministro? Bueno, un montón de preguntas que empezaban a surgir en su momento cuando las conocimos con un allanamiento. Y fue probablemente la novela del verano pasado, la noticia del verano, porque al unísono, algunos grandes medios, sobre todo algunos grandes medios concentrados, salieron con la noticia del escándalo, del famoso escándalo político de Santa Fe. Y después medios nacionales también. Mirá, vamos a repasar algunas noticias. Googlealo nomás y vas a ver cuántas. Cómo se mantuvo la agenda periodística y política de la provincia de Santa Fe en medios locales y nacionales con esta causa, ¿no? Con las carpetas de Saín y la inteligencia que se hacía en la provincia de Santa Fe. Vamos a repasar solamente algunas. Y fíjate también los tenores de cómo se titulaba, de cómo se formulaban. Aparte, mira, volver al anterior. Era de La Nación, ¿no? Una denuncia de espionaje contra empresarios agita la pelea política en Santa Fe, decía el diario La Nación, uno de los diarios más importantes del país, ¿no? Con la foto de Saín abajo. Vamos con otra. La vamos a ir viendo de a una. Escándalo político en Santa Fe, el título de la capital es tremendo, ¿no? Escándalo político en Santa Fe. Investigan a Saín por espionaje ilegal.
Dos cosas se construyen de este texto. Una, como periodista, ¿no? Bueno, acá está la imputación, ¿no? Espionaje ilegal, está claro, ¿no? Y obviamente un escándalo político. Y claro, si alguien hace espionaje ilegal de un Ministerio de Seguridad, ¿cómo no va a ser un escándalo político, no? Renunciaron casi una docena de funcionarios ligados al exministro, entre ellos el segundo del área, que, bueno, ahora ya en ese momento dirigía el ANIA. En 2 allanamientos, el Ministerio de Seguridad secuestraron materiales de prueba. Se lo acusa de espiar a políticos, empresarios y periodistas. Miércoles, ¿no? Vamos a ver qué viene. Eso sí, a La Capital. Esto dice Infobae. Máquinas trituradoras de papel, 40 carpetas, una sospecha de espionaje ilegal conmueven a toda la política de Santa Fe. Fuerte el título, ¿no? Allanaron la oficina del Ministerio de Seguridad, encontraron pruebas de escuchas ilegales. Otra palabra, acordate de las palabras que yo te voy tirando. Escuchas ilegales. Sí, joder. Pincharon los teléfonos. Digamos, gravísimo, ¿no? Escuchas ilegales a empresarios, políticos, periodistas. El gobernador viajó de urgencia en helicóptero a Rosario y podría haber detenciones. Ya está. Sí, listo, en cana. Infobae, probablemente el sitio digital más leído de la República Argentina. Vamos con la que viene. Puyaro fue notificado como víctima de espionaje ilegal en Santa Fe. El legislador provincial recibió la confirmación por parte del Ministerio Público de la Acusación que lleva adelante la causa contra el exministro de Seguridad Marcelo Saín. Acá ya tenés también de la construcción las víctimas, ¿no? Puyaro. Claro, espionaje político. Exministro de Seguridad. Entonces, el ministro de Seguridad de la gestión del peronismo empieza a escuchar ilegalmente, según Infobae, a los dirigentes de la oposición. Gravísimo, ¿no? Vamos con otra. Seleccioné solamente 12. Te puedo asegurar que el verano estuvo plagado de estas noticias. Constantemente, como pocas noticias en los últimos tiempos, se bombardeó desde algunos medios. Letra P, y esto lo marqué en rojo para no olvidármelo yo. Santa Fe en llamas. Santa Fe en llamas. Notifican a Puyaro como víctima del supuesto espionaje ilegal. El legislador recibió la confirmación por parte del Ministerio Público de la Acusación que lleva adelante la causa contra el exministro Saín y sus funcionarios. Bueno, Santa Fe en llamas. Otro medio nacional importante de la política. Vamos con otro, mirá. Te lo paso de acá. ¿Viste qué rápido que anda? Espionaje ilegal, Rosario 3. Espionaje ilegal, 2 puntos. Detectan maniobras sobre funcionarios, dirigentes de otros partidos y hasta sobre sus familiares. Y no solamente se quedaron con los funcionarios, fueron por empresarios y la familia. Sí, qué heavy, ¿no? Serían víctimas de carpetazos o perfilamientos realizados en el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Marcelo Saín, según la investigación judicial en la que fue notificado y podría ser citado a audiencia imputativa. Podría ser citado a audiencia imputativa. Vamos con otra. Esta es muy buena y te la recorté en 2 partes para que uno entienda cómo la construcción de sentido se va haciendo desde lo visual también, por supuesto, ¿no? Suma Política, otro medio nacional, te pone una lista atrás, borrosa, carpetas, es muy buena. La carpetita es muy buena. Y a Marcelo Saín en el medio. Pasá a la que viene, que es lo que sigue debajo de esto, ¿no? El título de Suma Política con ese gráfico era una extraña y voluminosa lista de nombres que suma dudas a la causa del supuesto espionaje ilegal. ¿Qué tienen en común? Y se pregunta Osvaldo Aguirre. El Honorable Consejo Deliberante de Rosario y Vicentín. ¿Qué tienen en común la Cámara de Diputados de la Nación con Eduardo Trasante, el fiscal Matías Cedri con el abogado Carlos Varela, entre otros? Bueno, tienen en común que aparecen en la lista de 661 personas investigadas ilegalmente por Saín. Mirá la que viene. Y acá ya tenemos, aparece la lista. Aparece la lista. A todo esto, Saín todavía no estaba imputado, el fiscal no había hablado, pero los periodistas ya tenían la lista, ¿no? Y no solamente eso, las partes no tenían acceso al expediente. O sea que la lista la tenía una sola persona. Una sola oficina, si querés. Escándalo político, espionaje ilegal, nombres que sobresalen de carpetas que le investigan a Saín, otro de los títulos. Se trata de una amplia y variada nómina de 661 personas integradas por... Acá ya metimos jueces, muchachos. Jueces, fiscales, políticos, empresarios de diferentes rubros, abogados, sindicalistas, policías
instituciones públicas y privadas en una causa que investigan 2 fiscales de Santa Fe. Vamos con otra. Solo 12 seleccioné, ¿eh? Mendoza, un sitio importante también a nivel nacional, MDZ, que es de Mendoza. Se conoció la lista completa de los 661 espiados por un asesor de Aníbal Fernández. La construcción cambia, ¿por qué? Porque Saín ya no era más ministro de Seguridad, ya lo habían sacado del organismo de investigaciones y estaba ya asesorando al ministro de Seguridad a nivel nacional, ¿no? Empresarios, figuras de la justicia, sindicalistas y hasta periodistas forman parte de la nómina. Todos ellos fueron objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad. Acá ya no hay una imputación, acá hay un fallo judicial, ¿no? Todos ellos fueron objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Saín. Punto. Terminó. Vamos a lo que viene. La lista de los espiados por Saín incluye mucha gente de negocios. Este título a mí me encanta. Bien. Saluda a los amigos de Punto Biz. Bueno, si es tan importante, poneme en el título el nombre del tipo de negocio. Pero no aparece en ningún lugar de la nota, apenas fragmentos. Pero claro, en el título dice la lista de los espiados por Saín incluye mucha gente de negocios. Título ahí, ¿no? Para mantenerla. Creo que queda una o 2 más. Esta es la última, gracias mi querido amigo. Vía País, también otro portal nacional que tiene Vía Rosario, etcétera. En este caso Vía Pérez con la corresponsalía o las noticias de Pérez. El intendente de Pérez entre la lista de los espiados por Saín. Bueno, todas estas noticias fueron en un lapso de 3 meses, ¿no? Se instaló una noticia en grandes medios nacionales y locales, a partir sobre todo de un conglomerado de medios local, que uno como periodista lo primero que dice, che, bueno, pará, a ver, vamos a la fuente. Los fiscales. Evidentemente, los fiscales hablaban muy poco en ese momento, pero no solamente eso, sino que además la causa estaba en secreto, había secreto de sumario. Las partes, o sea, Saín, los otros imputados, los investigados, se enteraban por los medios de esto y cuando pedían y se presentaban a la justicia para tener acceso al expediente, para poder defenderse como corresponde, o por ejemplo para poder presentarse como querellante en caso de ser una de las víctimas, nadie tenía acceso. El fiscal que estamos viendo acá es Ezequiel Hernández. Ezequiel Hernández, bueno, acá está con mucha barba, la otra, lo afeitamos a Ezequiel Hernández, ahí está. Ezequiel Hernández es un fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Ahora te voy a contar un poco su paso, digamos. Pero uno en aquel momento decía, bueno, ¿por qué el secreto de sumario? De hecho, el secreto de sumario se levanta por una intervención judicial, que había sido ya pospuesto. Nadie podía tener acceso al expediente. Solamente los fiscales. Así todo se construyó todo lo que viste anteriormente. Supuestamente sin nadie tener el expediente de la causa, es decir, de ver concretamente qué es lo que había. Hizo una pequeña diferenciación el fiscal Hernández. Se comunicó con algunas personas para pedirles que sean querellantes. Por ejemplo, Puyaro. Lo llamó a Puyaro, le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Pongámosle, ¿no? Usted está en la lista de los investigados. Si quiere puede presentarse como querellante. Y así llamó a varios para que se presenten como querellante. La figura del querellante es una figura que puede tener un acceso abierto al expediente, pero puede aportar también a la investigación. Por eso digo diferenciación, porque algunas personas no tenían acceso al expediente todavía y otras ya se les avisaba por teléfono que supuestamente eran los investigados. Entre ellos a los cuales llama Ezequiel Hernández estaba Maxi Puyaro, entre otros. Y ahora conocimos, hace una semana que habló en un medio rosarino y hoy también lo hizo en Aire de Santa Fe, en el medio local, el exministro de Seguridad de la provincia, perdón, exministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, que fue, por ejemplo, dentro de lo que fue en ese momento su gestión, fue quien puso en ejercicio el nuevo Código Procesal Penal que le da figura, por ejemplo, al MPA. Bueno, una cuestión circunstancial, ¿no? En ese momento, hasta el 2015, Juan Lewis fue ministro de Justicia. Después siguió con su profesión de abogado y en este caso está defendiendo a 5 de los imputados, no a Marcelo Saín, pero sí a otros 5 de los imputados. Cosas locas, ¿no? Un ministro del socialismo defiende a funcionarios del peronismo. Bueno, cosas que pasan.
Hoy Juan Lewis contó, por ejemplo, que dentro de las pericias que se hicieron de ese famoso allanamiento al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que cabe aclarar que no fue tal porque es un lugar público y no tiene que pedir una orden de intervención un fiscal para entrar a un lugar público, es una boludez lo que estoy diciendo porque en realidad poner el nombre que quieras. Entraron, se llevaron documentación. Dentro de los discos que se llevaron, supuestamente donde aparece la lista de los 661, aparece, por ejemplo, un archivo eliminado donde aparece un nombre con otro de los famosos perfiles. ¿Quién es esa persona que aparece? Jorge Molina. Jorge Molina, secretario general de UPCN, donde supuestamente en esos perfilamientos, esas carpetas que se tenían sobre Molina, había nombres de empresas en las cuales figuraban sus hijos, actividad económica. O sea, si vos le querés pasar el escáner a Jorge Molina en la provincia de Santa Fe y sobre todo a sus negocios, a sus empresas, no te alcanza con una carpeta, necesita una biblioteca. Bueno, parte de todo eso estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Lo loco es que ese archivo estaba eliminado, de todas formas se pudo recuperar junto con otros archivos eliminados de ese disco duro, y la fecha de creación es 2017. ¿No? Es decir, crearon el perfilamiento en 2017 en el Ministerio de Seguridad, en una computadora del Ministerio de Seguridad, en un disco duro del Ministerio de Seguridad. Qué bárbaro. Y bueno, Saín también a Jorge Molina. No, sí, pero pará, si Saín asumió en 2019. ¿Quién era ministro de Seguridad en 2017? Maximiliano Puyaro, que hoy es querellante en la causa. Atenti. O sea, Maximiliano está como víctima querellante, pero dentro de todo lo que apareció en el allanamiento, tiene perfiles iguales o similares a los que se les imputa, entre comillas, a Marcelo Saín. Primer gran ruido, ¿no? Así, che, el fiscal cuando vio esto, no lo sacó, digamos, no pidió que se lo excluya como querellante y lo puso dentro de la lista de imputados, como funcionario del Estado que armó perfiles, si tiene la prueba. Bueno, no. Misteriosamente no y sigue siendo querellante. Si la causa fuese una causa seria, poner de querellante a alguien que tendría que estar como imputado es como poner el lobo a cuidar las gallinas, más o menos, ¿no? Es muy curiosa y es el primer gran... No, el primero no, porque el primero fue ¿por qué la causa quedó tanto tiempo bajo secreto sumario y los fiscales no la querían abrir? Hay dos opciones. O tenés mucha data, potente, que te implosiona el gobierno, o no tenés nada y no querés quedar en offside. Cuando se tiene acceso al expediente y cuando se avanza en la causa, y eso es lo que dijimos en su momento, nos damos cuenta que en realidad no había sustancia en la causa. ¿Pero por qué no había sustancia? Porque si supuestamente la imputación, primero, para arrancar, si es espionaje ilegal, es competencia del fuero federal, no del fuero ordinario. Y la justicia federal dijo, acá no hay nada de mi competencia porque acá no hay espionaje ilegal. Entonces nadie sabe la imputación todavía. ¿Cuál es el delito que investiga Hernández? Nadie lo sabe. Bueno, por lo menos a más de un año de comenzar esta causa, ya están formalmente imputados todas las personas que están involucradas. Tampoco. No hay imputación. Entonces, ¿por qué es tanto secreto de sumario si ni siquiera tuvo elementos el fiscal para imputar? ¿Por qué no imputó oficialmente ya el fiscal? ¿Por qué no lo citó a Saín y al resto a una indagatoria? Misterio. Misterio. No sabemos cuál es el delito porque espionaje ilegal claramente no lo es. No imputó formalmente, no avanzó en absolutamente más nada. La causa más emblemática de la política de los últimos años de la provincia, que la inflaron y te la pusieron en todos lados como recién lo repasamos. Hasta ahora un blef, hasta ahora nada. No solo eso, aparecen perfiles anteriores a Saín que el responsable es querellante en la causa. Así, ¡buah! Más preguntas que respuestas, ¿no? Y vamos a hablar de los fiscales. En este caso vamos a hablar de dos fiscales. Acá lo vemos a nuestro, hoy parte de la portada de nuestra película, al fiscal Hernández. Y este es el, por el momento, en aquel momento, fiscal Lazzarini. Ezequiel Hernández hoy continúa siendo fiscal y Lazzarini hoy es juez. Es curioso, ¿no? Porque Hernández y Lazzarini
le ingresan los pliegos a la legislatura para ser fiscales del MPA en 2017. Hernández con 31 años, si bien joven fiscal. Lazzarini con 28 años. Qué buena carrera, ¿no? Te recibiste de abogado, fuiste abogado y ya, digamos, te mandan en un pliego para ser fiscal. Apenas 6 meses después de que son nombrados fiscales, les caen 2 causas de mucho peso político. La primera es esta. Corral Papers, la que viste hoy. Los archivos de la propia Municipalidad de Santa Fe que daban cuenta de cómo el Estado municipal de la ciudad de Santa Fe, con José Corral de Cambiemos, radical, muy pegado a Macri en ese momento, utilizaba el Estado para bancar su sistema de punteros políticos. Pero entre esos punteros políticos había barra bravas, narcotraficantes, tipos muy peligrosos, reñidos con la ley, y truchando un sistema para que inclusive propios funcionarios formen cooperativas para después girarle fondos. Más de 210 millones de pesos en un año, así. No solamente estaban todas las pruebas porque eran los propios archivos del municipio, sino que obviamente era un escándalo, estaban los nombres, estaba absolutamente todo. Esto lo investigamos con un consorcio de periodistas. Lo publicamos todos los archivos, más allá de algunas historias en particular, todos los archivos. Cuando publicamos esto, un fiscal del MPA inicia una causa judicial y allana, entre comillas nuevamente, porque es similar a lo del Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de Santa Fe. Y tenía además en ese momento el fiscal preparado ya los autos de procesamiento a funcionarios, entre ellos quien estaba a cargo de Desarrollo Social, Carlos Medrano, de la gestión de José Corral. Mirá lo que titulaban algunos medios nacionales. Grave. 2017, Hernández tenía 4 meses como fiscal cuando pasó esto. Corral Paper, escándalo de corrupción, violencia y barra bravas por parte de un aliado de Macri. Claro, un medio nacional lo tenía que mostrar a Corral como aliado de Macri. Amenazas, extorsiones, golpizas, vínculos con barra bravas de Unión, son algunos de los lugares donde iban estos fondos municipales. Los periodistas que publicaron esta noticia tenían la información que tuvimos todos y que todavía está online, si la querés buscar. Paralelamente avanzaba otra causa, varias causas en realidad, pero 2 por lo menos, en las cuales, te acordarás, aparece por ejemplo Maximiliano Puyaro, también hombre del radicalismo, en ese momento ministro de Seguridad, hablando con jefes policiales, diciéndole, te vamos a dar las preguntas como en la escuela por los ascensos de un jefe que después fue detenido. Y cuando fue detenido, por ejemplo, el ministro habla con el entonces gobernador Lischit, le dice, Baclini me dijo que las detenciones no iban a ser hasta después de las elecciones. Y eso estamos hablando de fiscal regional Arietti en su momento, Baclini fiscal general, pasándole data de detenciones al Poder Ejecutivo, a un ministro. Y no solamente eso, de detenciones de policías, de gente que está a su cargo. Estaban con el timing político, a ver, detenemos después, antes de las elecciones. Bueno, eso quedó expuesto en una causa. Esas dos causas que tocaban por un lado a Corral y por el otro lado a Puyaro, en ese momento enfrentados, Cambiemos y Frente Progresista, caen en las manos de los 2 jóvenes fiscales recién ascendidos. Recién ascendidos. Hernández y Lazzarini. Obviamente esas causas quedaron en la nada. En la nada. Al poco tiempo, y es algo curioso, pero lo dije en ese momento, cuando empezamos a ver cómo avanzaban las causas de las cuales nosotros habíamos laburado e investigado, nos dimos cuenta que estaban tapándola, todo lo contrario a lo que iba a ser el fiscal anterior, al que le cortaron la cabeza y lo mandaron a trapear los baños del MPA. Claramente había una maniobra política por dejar que esas causas mueran, queden en la nada, y los fiscales, que son los que tienen que elaborar investigando y acusar, estaban haciendo todo lo contrario. Parecían más los abogados defensores de los políticos que estaban involucrados en esas causas que los tipos que tenían que impulsar las investigaciones al poder político. En ese momento, coyunturalmente, 2 radicales, ¿no? Al poco tiempo, Lazzarini es juez. Hoy es juez penal en la provincia de Santa Fe. Con apenas 30 años. Mandan los pliegos a la legislatura, lo propone la política y hoy es juez penal, Juez penal. No estoy con esto
hablando del desempeño ni del trabajo del juez Lazzarini, sino simplemente estoy contando una cronología de los hechos. Después cada uno arma la historia como más le guste. Quedó, sí, como fiscal Ezequiel Hernández. Pero digo, para tener en cuenta, ¿no? 2 fiscales que tenían causas de políticos que hicieron todo lo posible para que esas causas no avancen y después posteriormente termina, por ejemplo, en el caso de Hernández, avanzando en una causa que termina siendo humo, por lo menos hasta el momento, vinculando a un funcionario de la oposición y con vínculos además con Puyaro, que era investigado en ese momento y que además es querellante en la causa. Bueno, esa es la causa de espionaje en Santa Fe, una fábrica de humo hasta el momento y de nada. Y aparece otra vez esta palabra, lawfare, ¿no? Que lo usamos tanto con Cristina, con lo que está pasando a nivel nacional. Lawfare, ¿no? La utilización de la justicia con fines políticos. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el fin político? Bueno, Puyaro está en campaña, muy anticipada, pero está en campaña, ya perfilaba su campaña. Saín era un peón fuerte de la gestión de Omar Perotti en ese momento. Bueno, muchas otras cosas. Lo cierto es que hasta que por lo menos los fiscales no salgan a decir, no, bueno, la verdad que no hay nada más para investigar, no podemos imputar a nadie, la causa no anda, o todo lo contrario, o citen, imputen y avancen en la investigación y en la causa judicial, todo tiene olor a lawfare. Todo tiene olor a una causa política fabricada y sostenida momentáneamente por intereses personales. Dentro de esos intereses, por ejemplo, el jefe de estos 2 fiscales en ese momento y el jefe del fiscal Hernández hoy, que es Carlos Arietti, el fiscal regional de Santa Fe, que a todas luces tiene motivaciones políticas. Digo a todas luces porque en cada causa en la cual apareció involucrado parte de la política o jugó para un lado, empujando, o la tapó y la metió para abajo, ¿no? Y lo hemos invitado todos los programas de los últimos 3 años al fiscal regional que lamentablemente no quiere venir a este programa. Y con razón, me imagino. Con lo cual digo, para prestarle atención, ¿no? De la causa del famoso espionaje ilegal de Santa Fe, de ese título súper rimbombante, hoy, a simple vista, no hay imputaciones. Se demoró la publicidad del expediente judicial. Aparecen perfiles que son anteriores y en vez de imputarlos están como querellantes. Bueno, alguno podría decir hay muchas más preguntas que respuestas. Yo diría al revés. Me parece que a esta altura hay muchas más respuestas que preguntas.